Pero que no se puede meter en un saco. Claro. No se puede poner la vacuna de que no se sabe si está asociado. Con tanta gente. Pues ganan muchos sitios, ¿no? Bueno, pues Queda. Quedan 2 minutos, vamos a empezar como si fuéramos alemanes Esta... Así. Vale, está emitiendo. Es que... ¿Está emitiendo? ¿Está emitiendo? Sí, yo aquí no lo veo. Me han dicho desde Tauste, me han dicho que sí que nos veían. ¿Vale? Cuando digo nos veían es a nosotros, no os pongáis nerviosos por eso. Entonces, si os parece, son las 11:59, entonces con un minuto de adelanto sobre el horario previsto, vamos a comenzar esta actividad que le hemos llamado Ciencia en Streaming porque hacemos eso, vamos a hacer una actividad de ciencia y la retransmitimos por streaming. En estos momentos, como os digo, nos han confirmado que están conectados desde Tauste, desde el IES Río Arba, y además dejaremos la conferencia en la página web. Es un formato un poco especial, realmente no es una conferencia, sino que es un coloquio. Antes de que vinierais aquí, se os propuso que contestarais unas preguntas que no necesariamente teníais que saberlas, eran para ver qué opiniones teníais sobre los temas que tienen que ver sobre las vacunas. Me comentaban antes de empezar, ya aprovecho para presentarlos a las 2 personas que van a dar la conferencia. Yo me presento también. Soy José Luis Cebollada y soy el coordinador del programa Ciencia Viva, que es el programa que organiza esta y otras actividades de ciencia. Están hoy aquí con nosotros Julián Pardo, que es investigador del CIBA, del Centro de Investigaciones Biomédicas o Bioquímicas. Biomédicas de Aragón, y es investigador ARAID. Nacho, y también a mi derecha está Nacho Aguiló, que es investigador del Laboratorio de Genética de Micobacterias, no de microbacterias, porque todas las bacterias son bastante micro, de la Universidad de Zaragoza. Trabaja en un grupo de investigación en el que están haciendo un desarrollo que en estos momentos se encuentra bastante avanzado sobre la vacuna de la tuberculosis, y de estas cosas y de otras nos hablarán ellos. Por lo tanto, el formato de la sesión es van a hacer ellos una primera introducción sobre algunas cuestiones generales sobre el sistema inmunitario, y después todas vuestras respuestas las tenemos registradas, y lo que vamos a hacer aquí, no la de cada uno de vosotros, sino en conjunto. No habéis puesto vuestro nombre, con lo cual es anónima, y con vuestras respuestas luego iremos comentando. La idea es que en la primera parte tanto Julián como Nacho hablen de las cuestiones generales, y una vez que empiecen a comentar vuestras respuestas, la idea es que si queréis participar en cualquier momento, ya sé que es un poco cortado viendo mucha gente, hay gente de otros institutos que no conocéis, qué vergüenza si me oyen, pero si queréis comentar cualquier cosa, es el momento. En el momento en que empecemos ya a comentar vuestras respuestas, comenzará ya el turno de intervención. Cuanto más participéis vosotros, seguro que más animado será, ¿vale? Pues entonces, si os parece, yo ya me callo y dejo la palabra. ¿Quién empieza? Yo. Empieza Julián, del CIBA. Gracias. Pues gracias, José Luis, por organizar estas jornadas y por la invitación, y sobre todo gracias a todos por venir, ¿vale? Parece que tenéis bastante interés. No os cortéis, de verdad. No os sintáis cohibidos en preguntar dudas. Es un aspecto que está bastante de moda, ¿no? Las vacunas. Entonces, de verdad, preguntar todas las dudas que tengáis, cualquier aclaración, y vamos a hacer un debate, a ver si cuando acabemos la sesión os quedan más claros los conceptos de la importancia de las vacunas y su seguridad. Entonces, no me voy a presentar porque ya me han presentado muy bien. Voy a entrar directamente al tema. Os voy a dar unos conceptos básicos, muy básicos. A veces demasiado simples, pero es mejor que queden claros para que luego entendáis un poco las encuestas y los conceptos de vacunación.
como podéis ver, todos sabemos de qué está formado el cuerpo. Es una diapositiva con la que solemos comenzar porque parece muy básica, pero es muy obvio. Todos conocemos los órganos, los huesos, dónde están. Pero no, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no es tan claro que si todos conocemos dónde está el sistema inmunológico. ¿Vale? ¿El sistema inmunológico dónde está? Pues no es que esté en ningún sitio, a diferencia del resto de los órganos, sino que está en todo. O sea, todo el organismo está compuesto por sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está expuesto a patógenos, tanto por la piel, por las vías aéreas, el sistema digestivo. En todo momento estamos expuestos a patógenos. Entonces el sistema inmune es todo. Están los ganglios linfáticos, los huesos donde se generan las células, los órganos linfoides como el timo del bazo, pero básicamente todo, porque hasta la piel es la primera defensa inmune, la piel y las mucosas. Es la más rudimentaria, pero es la primera, porque es la que impide a los patógenos de modo físico entrar al organismo. ¿Vale? O sea, el sistema inmune está en todo y es muy importante, no porque estemos nosotros aquí para decirlo, sino porque aquí mismo en esta sala o en cualquier sitio estamos expuestos a millones de patógenos en el aire. Patógenos potenciales, probablemente solo haya uno o dos, si alguien tiene la gripe o un catarro, pero todos son potenciales. ¿Y por qué no son patógenos? Pues porque precisamente nuestro sistema inmune los elimina. Y durante la evolución, durante 4 millones de años de existencia que hemos sobrevivido, el sistema inmune ha hecho que esos patógenos potenciales no lo sean y que ahora podamos eliminar la mayoría de ellos, ¿vale? O incluso algunos los hayamos eliminado sin darnos cuenta, ¿vale? Por eso hemos sobrevivido. ¿Vale? Entonces, pues el concepto, ¿no? Un concepto importante del sistema inmune, pues lavarse las manos, parece una tontería. En los países en desarrollo en África, la forma más efectiva de mejorar las enfermedades es simplemente por lavarse las manos. O sea, mucho más que una vacunación, se han prevenido muchas enfermedades por el simple hecho de educar a los niños a lavarse las manos, para no coger el cólera u otras enfermedades que se mueren. Entonces, algo tan básico porque no nos olvidemos que en toda la piel, como es la barrera del sistema inmune que impide la entrada de infecciones, pues está habitada por patógenos potenciales. Y un concepto muy importante del sistema inmunológico y de las vacunas es que el sistema inmune no solo reconoce lo que es extraño, sino que aprende a reconocer lo que es extraño y peligroso. Por eso sabe diferenciar los microorganismos que pueden provocar enfermedad, los patógenos, de aquellos que no provocan enfermedad o que incluso son beneficiosos, como la flora intestinal. Todos tenemos millones de bacterias en el intestino que nos ayudan a la digestión y que nos protegen de otras infecciones. Si son microorganismos, ¿por qué no los eliminamos? Pues porque el sistema inmune tiene unos modos de diferenciar lo que es extraño de lo que es extraño y peligroso. Y solo eliminará aquello que es peligroso. Y eso es un concepto básico en vacunación, el famoso adyuvante, la señal de peligro de las vacunas, ¿vale? ¿Cómo lo diferencia? Pues por unas señales que se llaman precisamente las señales de peligro. Como podéis estar, pues, si pensáis un poco en el alrededor, continuamente estamos expuestos a agentes extraños. La ropa es extraña, no es de nuestro organismo. La comida es extraña, el boli que cojo es extraño, el polen es extraño, todo es extraño. Pero nuestro sistema inmune no lo ataca, ¿vale? En principio debería atacarlo, porque se suponía en los años 80 que estaba diseñado para atacar lo extraño. No lo ataca porque no es peligroso, porque no hay lo que se denomina una señal de peligro. O sea, nuestro cuerpo es capaz de generar una señal de peligro sí y solo cuando sabemos que hay un patógeno peligroso. ¿Por qué lo sabemos? Porque se produce un daño en el tejido. O sea, las señales de peligro es que yo tengo algo extraño y que además me ha producido un daño en algún lugar del cuerpo. Entonces, nuestro sistema inmune por ese daño sabe que lo que tengo es peligroso y lo ataco. Y este es el concepto básico del sistema inmune. No solo extraño, sino peligroso. Por eso, si no, no podríamos estar viviendo. Continuamente estaríamos atacando todo lo extraño. ¿Cuándo atacamos lo extraño que no es peligroso? Cuando hay un fallo, cuando tenemos una alergia. En las alergias atacamos el polen porque el sistema inmune piensa que es peligroso. Realmente no lo es, pero ha habido un fallo, se ha generado una señal de peligro que le ha dicho, oye, que soy peligroso, entonces le ataco, ¿vale? Este es un concepto importante porque es lo que nos permite diferenciar un patógeno de lo que no es. Y por eso al hacer la vacuna le tenemos que decir al sistema inmune, esto es la vacuna, no es un patógeno, porque no estoy induciendo la enfermedad, pero le tengo que decir que es peligroso. Por eso pongo un adyuvante, una señal de peligro, ¿vale? Que produzca un daño pequeño en el tejido, pero que asemeje lo que induciría un patógeno, una señal de peligro, ¿vale? Este es el concepto básico. Entonces, como os digo, un pequeño repaso al sistema inmune. ¿Cuál es la primera función del sistema inmune? La piel y las mucosas. Las mucosas son las partes interiores del cuerpo que están expuestos al exterior, a través de la comida, el sistema digestivo o a través del aire, ¿vale? El sistema respiratorio. ¿Por qué es la primera parte de defensa? Porque evidentemente es la más expuesta a los patógenos. Es lo que tenemos en primera línea frente a los patógenos. Y es un modo rudimentario.
¿vale? Es un modo no especializado, pero que de modo físico o por cambios químicos, como el pH, una bajada de pH hace que los organismos no puedan crecer, porque es pH ácido, nos defiende de los patógenos. ¿Vale? Este sistema inmune está evolucionado pues, desde las plantas, los peces, las moscas, todos tienen sistema inmune. Eso da la importancia de este sistema, porque todos estamos expuestos a patógenos, ¿vale? Entonces, tenemos funciones más especializadas, ¿vale? Como puede ser el sistema inmune innato y adaptativo, que son las células. ¿Qué hacen las células del sistema inmune? Pues precisamente son las que captan las señales de peligro. Las que saben decir, mira, esto es una señal de peligro, o sea, tú eres un patógeno y te voy a atacar, ¿vale? Entonces, hay unas que captan las señales de peligro, hay otras que eliminan los patógenos y hay otras que los recuerdan, porque el sistema inmune tiene memoria, por eso es importante las vacunas. El sistema inmune siempre se va a acordar la primera vez que ha visto un patógeno, y si lo ha visto 2 o 3 veces, no se acuerda más. Y de este modo, la siguiente vez, como se acuerda de él, lo eliminará antes, ¿vale? Entonces, dentro del sistema inmune están las células de la inmunidad innata. Son las células como neutrófilos o granulocitos o macrófagos, que son aquellas que indiscriminadamente eliminan patógenos. No los reconocen por ser patógenos o no, los reconocen porque son extraños y se genera una señal de peligro. Lo elimino de modo innato, ¿vale? No se acuerdan de los patógenos, simplemente los eliminan y reconocen las señales de peligro. ¿Quién se acuerda de los patógenos? Pues las células del sistema inmune adquirido, los llamados linfocitos, que como ya sabéis son linfocitos T y linfocitos B. Los T son los que eliminan patógenos y células, y los B son los que producen los anticuerpos, y los dos se ayudan, ¿vale? Estas células captan las señales de peligro de las células anteriores y se activan de modo específico solo contra los patógenos. Y dentro de los patógenos contra trocitos de estos, contra pequeños materiales, los denominados antígenos, ¿vale? Y siempre se van a acordar de ese antígeno. O sea, cada vez que venga un patógeno u otro organismo que presente esa cosa extraña, ese antígeno, se va a acordar de él, por lo cual va a responder mucho más rápido. Este es el concepto de vacunación. Y tenemos tantos como 10.000 millones. O sea, de modo innato, nuestro cuerpo ha evolucionado para generar 10.000 millones de células preparadas para reconocer 10.000 millones diferentes de partes de patógenos. Con lo que podéis ver, estamos súper equipados, muy equipados para responder frente a cualquier patógeno. Por eso el sistema inmune no se va a cansar, ni porque nos vacunen, ni porque te vengan muchos patógenos, porque tenemos hasta 10.000 millones de posibilidades, ¿vale? Y estos son los que son los linfocitos T y los linfocitos B, ¿vale? Sin embargo, los patógenos son inteligentes. Los patógenos ya han llegado hasta aquí porque han evolucionado con nosotros, porque se han escondido del sistema inmune. En la evolución, nosotros evolucionamos, pues el patógeno intenta ir por delante de nosotros y nuestro sistema inmune ir por delante. De este modo, los patógenos tienen mecanismos para esconderse del sistema inmune o para bloquearlo, ¿vale? Y hay otro problema, hay patógenos nuevos, que nunca han evolucionado con nosotros, pero que están en animales o en sitios donde el ser humano nunca había estado. Y como ahora estamos en contacto con ellos, han saltado de los lugares donde no estábamos a nosotros. Como no hemos evolucionado a ellos, porque nunca estábamos allí, por ejemplo en la selva, pues ahora necesitamos adaptarnos para aprender a reconocerlos. Una modo de adaptarnos para aprender a reconocerlos es pues preinmunizarnos, vacunarnos, y así ya no nos tenemos que adaptar, sino que ya los conocemos de antes, ya nos los han presentado, ¿vale? Sin embargo, pese a todo esto, incluso aunque la mayoría de nosotros estamos bien y tenemos un sistema inmune fuerte, porque decimos, no hace falta que nos vacunemos más, ya tenemos. No, hay personas en todos nuestros entornos los cuales no tienen un sistema inmune tan efectivo como el de las personas sanas. Pueden ser ancianos o niños pequeños o gente enferma que le han bajado las defensas u otras cosas. Entonces, estas personas que muchas veces no les podemos ayudar a reconocer los patógenos son los que se pueden beneficiar realmente de que el resto los podamos eliminar, la inmunidad de grupo, ¿vale? O sea, si todos podemos eliminar el patógeno, habrá menos posibilidades de que una persona que no lo puede eliminar lo coja, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Pues ya os he explicado. ¿Qué hacemos con las vacunas? Pues enseñar al sistema inmune a responder frente a un potencial patógeno que nunca ha visto. Entonces, como cuando, esto es un blog que hay bastante didáctico, cuando presentan a un amigo, la primera vez, hola, ¿quién eres tú? Soy Mario. La segunda vez ya, hombre, Mario, ¿qué tal estás? Mira, te voy a presentar a mis amigos, las células del sistema inmune adquirido, y te vamos a eliminar antes, ¿vale? Entonces, esto es la memoria inmunológica, esto hacemos con las vacunas. Antes de que venga el patógeno y no pueda reaccionar porque el patógeno es inteligente y me va a evitar, yo enseño a mi sistema inmune cómo le tiene que atacar, ¿vale? Este es el concepto vacuna, ¿vale? Y el último, así ya entrará. ¿Qué hacemos con las vacunas? Pues lo que queremos hacer con una vacuna efectiva es asemejar lo que pasaría cuando venga un patógeno de verdad. Pero claro, sin inducir la enfermedad.
Necesitamos que el sistema inmune piense que este es un patógeno de verdad y que actúe exactamente igual que si viniera el patógeno. ¿Qué es lo que hacemos? El famoso adyuvante. Normalmente colocamos un patógeno muerto o que no es virulento, pero como no generará daño, no generará señal de peligro. Si solo pusiéramos este material, el sistema inmune no reaccionaría. Entonces pongo un adyuvante, que es el que produce un pequeño daño en el tejido, el famoso enrojecimiento o inflamación o fiebre. Eso es la señal de peligro. ¿Qué le decía al sistema inmune? Mira, esto que te he inyectado es un patógeno de verdad. Y el sistema inmune se piensa que es un patógeno de verdad. Y así lo ataca y la próxima vez estaremos más protegidos porque reaccionaremos antes, ¿vale? Y ya os dejo con Nacho, que os va a explicar de modo real cómo se desarrolla una vacuna. Gracias, Julián. Bueno, yo me gustaría, quiero dividir la charla un poco en dos partes. En primer lugar, os voy a dar un poco de cuál es la historia de las vacunas y datos epidemiológicos que claramente confirman que las vacunas han sido el principal elemento creado por el ser humano que nos ha ayudado a controlar un gran número de enfermedades. Y luego, como ha dicho antes José Luis, yo trabajo en un laboratorio en el que estamos desarrollando una vacuna, entonces me gustaría pues compartir con vosotros cuáles han sido los pasos o cuáles son los pasos que estamos siguiendo, pues para que veáis un caso real de cómo se desarrolla una vacuna y cuánto cuesta el desarrollarla. Bueno, pues en primer lugar os quería enseñar esta diapositiva, pues porque, claro, hoy en día pues el que salga en los periódicos una persona que ha fallecido debido a una enfermedad infecciosa, pues es algo bastante raro. Pero bueno, tenemos que tener en mente que vosotros debéis ser, pues a lo mejor como la segunda generación en el que esto es así. O sea, si veis, por ejemplo, estos datos, en 1900, es decir, antes de la era de las vacunas, las principales causas de mortalidad en la población eran claramente debidas a enfermedades infecciosas. Y esto claramente ha cambiado hoy después pues, de todos los avances y en parte claramente debido a las vacunas. Entonces, estas dos personas son los considerados padres de la vacunología, el caso de Edward Jenner, que es el que descubrió la vacuna de la viruela, y de Louis Pasteur, que es el padre, considerado el padre real de la vacunología, puesto que fue el primero que de una forma racional se dio cuenta de que cultivando bacterias patógenas en un laboratorio, era capaz de atenuarlas y, por tanto, generar vacunas. Entonces, el caso de la vacuna de la viruela, más que un invento, fue una observación de este médico inglés, de Edward Jenner, que se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban, que se dedicaban al cuidado y ordeñar vacas, no estaban inmunizadas de una forma natural con la viruela. Entonces, lo que se dio cuenta era que estas mujeres se infectaban con el virus causante de la viruela en las vacas y que, pues, por tanto, estaban protegidas frente al virus que causaba luego la enfermedad en los humanos. Y, de hecho, por eso las vacunas se llaman vacunas, debido a que esta observación se hizo en las vacas. Entonces, gracias a este desarrollo, a la vacuna de la viruela, descubierta por Edward Jenner, pues el último caso de viruela que se dio en el mundo fue en Somalia en 1977 y en 1979 fue considerada la primera enfermedad erradicada de la historia. Y aquí me gustaría apuntar de que, bueno, no sé si esto es algo que no sé si os explican ahora mismo en los institutos o no, pero nuestro país, España, hizo una gran contribución a que esto sea así, a que la viruela fuera la primera vacuna, la primera enfermedad erradicada de la historia, puesto que a principios del siglo XIX, en tiempos de Carlos IV, se organizó la primera campaña de vacunación masiva de la historia, cuando en lo que se denomina la expedición Balmis, se repartió la vacuna de la viruela por todo lo que entonces eran las colonias del Imperio Español, que estaban repartidas por toda Sudamérica, por Filipinas, y se distribuyó la vacuna por todo el mundo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la polio, que es la segunda enfermedad que se dice que se tiende que va a ser erradicada por vacunación, y de hecho las causas, es una vacuna que funciona muy bien, pero las causas de que aún haya polio en el mundo, pues principalmente son debidas a causas ajenas al funcionamiento de la vacuna. Principalmente debido, pues hay casos de polio en países con guerra, o incluso en países aparecen casos sueltos de polio, pues en gente que es reacia a vacunarse con esta vacuna. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues un ejemplo claro de que las vacunas realmente han sido la causa de la casi eliminación de enfermedades tan importantes a principios del siglo XX, como era el caso de la difteria, del sarampión o de la propia polio, que tenían una alta incidencia, sobre todo además en los niños. Y veis aquí claramente estas tres enfermedades como
como a partir del momento en el que se introducen las campañas de vacunación, en los 3 casos hay una caída drástica de la incidencia de la enfermedad, que obviamente es una caída tan drástica que no se puede asociar a un cambio en la mejora del modo de vida, sino que es claramente un efecto debido a las campañas de vacunación. Bueno, y después de esto me gustaría ya hablaros de nuestro caso concreto. Pues como os he dicho, yo trabajo en un laboratorio de una vacuna de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que es principalmente una enfermedad pulmonar, aunque puede aparecer diseminada en otros órganos, y que se transmite cuando una persona enferma de tuberculosis tose, expulsa bacilos que son respirados por otra persona. Entonces, la tuberculosis es causada por una bacteria, que es Mycobacterium tuberculosis, que se denomina también bacilo de Koch, en honor a la persona que en 1979, Robert Koch, descubrió, un médico alemán que descubrió el origen de la tuberculosis. Y este hecho es lo que marca el origen, la historia moderna de la tuberculosis, ¿vale? Entonces, bueno, así la tuberculosis la verdad que ha sido una enfermedad que históricamente ha estado muy asociada al ser humano y de hecho existen cálculos que es claramente la enfermedad que más muertes ha causado en la historia de la humanidad, con unos 1.000 millones de muertes debidos a esta enfermedad. En cuanto a la vacuna, la vacuna actual frente a la tuberculosis es la BCG, que bueno, ya se sacó en los años 80, finales de los años 70, se sacó ya del calendario vacunal en nuestro país, en España, debido a que ya la incidencia de tuberculosis era muy baja, pero se sigue poniendo en muchos países del mundo. Es una vacuna que se creó a principios de los años del siglo XX, creada por unos franceses, por Albert Calmet y Camille Guérin, y por eso BCG es bacilo de Calmette-Guérin, y lo hicieron mediante atenuación en un laboratorio de una cepa, de una bacteria denominada Mycobacterium bovis, que si recordáis la bacteria que causaba la enfermedad en humanos era Mycobacterium tuberculosis, pero ellos usaron una bacteria que es la causante de la tuberculosis en vacas. ¿Por qué lo hicieron así? Pues porque a principios del siglo XX había una alta mortalidad infantil debido a tuberculosis bovina diseminada causada por Mycobacterium bovis, y esto era porque los niños tomaban la leche directamente de vacas contaminadas y leche sin pasteurizar. Entonces, por ello, estos médicos atenuaron en el laboratorio durante 13 años una cepa de Mycobacterium bovis y al final la cepa vacunal, la cepa atenuada, se denominó BCG. Y aquí tenéis unos datos epidemiológicos que se vio a partir de que se empezaron las campañas de vacunación con esta bacteria, con esta vacuna. Entre 1921 y 1926, de 50.000 niños vacunados en París, se observó un descenso de la mortalidad de estos niños de un 25% de mortalidad infantil en niños no vacunados, bajó un 1,8%, donde claramente se demostró que al menos en lo que es la mortalidad infantil, esta vacuna era muy, muy eficaz. Entonces, a lo largo del siglo XX, si vemos la incidencia de la tuberculosis, vemos que no ha hecho más que descender, principalmente pues, a la aparición de la vacuna o de los antibióticos, los antibióticos. Sin embargo, ya en los años 50 se pensaba que la tuberculosis rápidamente sería erradicada del mundo, pero con la aparición a principios de los años 80 de la pandemia de SIDA, de la pandemia mundial, que como sabéis, el SIDA lo que hace es bajar las defensas, entonces hubo un repunte mundial de la enfermedad, donde veis en este gráfico de abajo, donde claramente se ve como en paralelo al aumento de la incidencia del SIDA, pues hay un aumento de la incidencia también de la tuberculosis. Y de hecho, la situación en el año 2009 de la tuberculosis en el mundo está muy lejos de estar erradicada. Veis, todos los países en azul son los países donde hay tuberculosis actualmente, y en países de África, donde están representados con azul oscuro, incluso la incidencia de tuberculosis es la misma que había en la Edad Media en Europa, que en tiempos donde no había vacuna. De hecho, en 1993 la Organización Mundial de la Salud declaró la tuberculosis como una emergencia global y la describió como una pandemia mundial. Entonces, la pregunta es, ¿esto es debido a que BCG a que no se administra BCG de una manera correcta? La respuesta es que no. BCG es la vacuna más administrada de la historia, con más de 4.000 millones de inoculaciones en su historia, y hay una cobertura a nivel mundial, aunque aquí en España, ya os he dicho que ya se sacó del calendario vacunal, un 83% de la vacunación de los niños nacidos en el mundo se les administra BCG. Veis aquí, por ejemplo, en este gráfico, sin embargo,
no protege de la tuberculosis actual. Veis aquí en este gráfico, por ejemplo, en rojo, que son los países donde se administra la BCG, pero sin embargo hay casos altos de tuberculosis. ¿Por qué se cree que es esto? Como os he dicho, BCG se diseñó a partir de la bacteria que causa la tuberculosis en vacas. Sin embargo, la tuberculosis actual es causada en un 99,9% de los casos por Mycobacterium tuberculosis, por la bacteria que causa la tuberculosis en humanos. Entonces, en nuestro laboratorio, la hipótesis con la que hemos desarrollado nuestra vacuna es precisamente esa, en que tenemos que desarrollar una vacuna frente a la tuberculosis causada, a partir del patógeno, atenuando el patógeno que causa la tuberculosis en humanos, que es Mycobacterium tuberculosis. Y así hemos desarrollado, se ha desarrollado en los últimos años esta vacuna, a la que denominamos MTVac o MTVac, que, como os he dicho, es una vacuna atenuada a partir del patógeno causante de la tuberculosis en humano. ¿Cómo se atenuó esta bacteria? No como lo hicieron Calmetiguerin, de un modo irracional mediante su cultivación, sino que ahora ya hay herramientas genéticas que nos permiten conocer qué genes de la bacteria son los que participan en virulencia y lo que mediante ingeniería genética se quitan esos genes y entonces se tiene una bacteria que es una bacteria viva, pero es una bacteria que no causa enfermedad. Bueno, y ya para que veáis todo lo que cuesta desarrollar una vacuna de este tipo, estos experimentos, esta atenuación se empezó a realizar en el año 2001. Entonces, desde el 2001 hasta el 2008, las autoridades regulatorias de los países que luego te van a permitir empezar a probar una vacuna en humanos te exigen que tu vacuna pruebe su seguridad y su protección en distintos modelos animales. Entonces, en el caso de nuestra vacuna, pues se ha probado en modelos como en ratones, en cobayas, incluso en primates. ¿Vale? Y entonces esto se desarrolló entre los años 2001-2008 y a partir de 2008 hay una farmacéutica gallega, que es Biofabric, que es la que se empieza a desarrollar la vacuna, no desde el punto de vista de cómo la hacíamos nosotros en el laboratorio, sino ya desde el punto de vista industrial, es decir, preparar la vacuna para que ésta pueda ser inoculada en humanos. Y ya, finalmente, esto empezó en 2008 y en el año 2013, en este hospital, que es un hospital de Suiza, en Lausanne, es donde se inoculó por primera vez la vacuna, empezó el primer ensayo clínico con esta vacuna y esto se ha considerado por expertos como un hito histórico en la ciencia de la vacunología porque ha sido la primera vacuna basada en la atenuación del patógeno humano que se ha administrado en humanos. ¿Vale? Y ya finalmente, simplemente os quería, pues eso, ya, ¿este es el final del proceso? No. Esto es lo que nos ha costado llegar a probar la vacuna en humanos, pero ahora hemos acabado con de una manera exitosa el primer ensayo de humanos en Suiza, como os he dicho, pero en este caso en un número bajo de voluntarios, en 36 voluntarios, donde se ve que la vacuna es segura. Entonces ahora ya los siguientes pasos hay que hacer distintos ensayos en donde se van a países donde realmente hay tuberculosis para probar su eficacia y lo que se va es aumentando el número de personas, pues primero un ensayo con otros decenas de voluntarios, luego cientos y luego ya miles, donde realmente ya se prueba si la vacuna funciona o no. Y bueno, para que veáis simplemente pues que este proceso empezó en 2001 y si todo fuera muy bien, acabaría en el año 2020 siendo optimistas. Por tanto, que veáis lo que cuesta desarrollar un producto de este tipo. Y ya simplemente, como mensaje que me gustaría ya que os llevarais a casa, es que las evidencias científicas que hay frente a evidencias científicas que afirman que las vacunas gracias a las vacunas se han controlado y casi se han erradicado muchas de las enfermedades que a principios del siglo XX asolaban a la humanidad, pues son tan grandes que es que la gente que defiende lo contrario es que es casi como defender. Con las evidencias actuales se seguirá defendiendo como la Edad Media que la Tierra sigue siendo el centro del mundo. Y ya podemos pasar a la charla de debate, ya hemos acabado. O sea que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues sí. Bueno, gracias por la presentación y ahora llegamos a la parte que tiene más que ver con vosotros, porque lo que vamos a hacer ahora, o lo que van a hacer, mejor dicho, es comentar las ideas que teníais vosotros antes de venir a esta sesión, las ideas sobre las vacunas. Lo cierto es que cuando nos hemos juntado esta mañana, un rato antes de que vinierais vosotros, nos hemos compartido una noticia mala desde el punto de vista de las vacunas, que precisamente ayer murió creo que fue una niña de días, porque había contraído la tosferina, que es una enfermedad de la que yo no sé si tendréis datos probablemente si en España se muere o no se muere, y entonces probablemente la única explicación de que una niña recién nacida se infecte de tosferina es que algún adulto de su alrededor, lo más probable es que en algún momento decidiera no vacunarse, ¿vale? Si queréis comentar.